Una oración con además. Ay, ya te dijo. Una oración con además. Ujú. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Me presento ante todos ustedes. Mi nombre es Génesis Naranjo. Para mí es un gusto y un placer el poder compartir el presente año lectivo con ustedes. El presente año lectivo nosotros estaremos siguiendo lo que es la asignatura de Historia y de Emprendimiento y Gestión. Son las dos materias con las que iremos trabajando dentro del presente periodo. Sin más que decirles, chicos, que darles la bienvenida. Breves indicaciones generales para lo que es nuestra asignatura. Principalmente el tener que en cuenta, sobre todo,
la puntualidad en las tareas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos clases los días martes y miércoles, me parece que son. En el caso de que tenemos, por ejemplo, clases el día miércoles, la tarea se entrega hasta el próximo miércoles 11 de la noche. En caso de que la tarea sea enviada a destiempo, se calificará sobre 7. Otro punto importante también es que yo tomo muy en cuenta lo que es la presentación de las tareas. Sus tareas generalmente no son tan complicadas de realizar, tienen las respuestas, tienen el material de apoyo en el cual pueden realizar la tarea. Entonces, lo que se les pide también es un poquito de dedicación al momento de presentar las tareas. Eso sí, chicos, por favor, las tareas deben ser presentadas 100% a mano, ¿sí? No pueden ser realizadas a computadora porque ahí suele existir plagio en muchas de las ocasiones de entre las tareas de una persona con otra, ¿sí? Como les he dicho a las personas que ya han cursado conmigo, yo ya llevo dentro de la institución algún tiempo, he tenido la oportunidad de trabajar con varios estudiantes. Yo no tengo más que decirles que me pongo a su total disposición. No soy una persona cerrada, no soy una persona que quizás con la cual no van a poder hablar, con la cual no van a poder interceder. Si ustedes tienen algún problema, tienen alguna situación en la cual no hayan podido subir una tarea, en la cual no hayan podido, quizás se hayan atrasado por tal o cual situación, ustedes tienen mi número de teléfono al momento en el que yo les envío el link, o a su vez cuando ya tengamos habilitada la plataforma, también tienen mi número de celular en el cual pueden contactarse conmigo para cualquier situación. Como les dije en el mensaje de presentación, no solamente en lo académico, sino también en lo personal. Sí, a veces no necesariamente tenemos que extendernos con lazos netamente académicos y profesionales. Aquí también estamos para hacer una familia. Ebenecer es una familia y como su lema lo dice, estamos para entender que nunca es tarde para superarse, nunca es tarde para alcanzar nuestros sueños. Ya el hecho de que ustedes se encuentren aquí en primero de bachillerato es un alcance, es un logro, falta poco, falta muy poco para esta meta tan anhelada que es alcanzar su bachillerato. Algo al cual yo siempre les incito es a que ustedes piensen cuál es su meta, cuál es su objetivo, cuál es su motor antes de seguir adelante, ¿sí? Cuál es la forma en la cual ustedes pueden quizás desarrollar o pensar en avanzar, en no decaer. Ahorita estamos nosotros alrededor de 20 personas conectadas, quizás se irán uniendo más personas, pero principalmente yo espero y aspiro que las mismas personas que nos encontramos conectadas a la clase del día de hoy nos mantengamos hasta el final del ciclo, hasta el final del periodo, chicos, ¿sí? Como les dije, las dos asignaturas con las que vamos a trabajar no son de mayor complejidad. Sí, algo que yo siempre comento y que yo siempre entiendo es que si bien es cierto, nuestras asignaturas no tienen que ver con nada práctico, es decir, como matemática o como química, que generalmente en el ámbito de la virtualidad se vuelven un poco complicadas de comprender y de entender. Nuestras materias son más teóricas, más de análisis, más de comprensión del pasado, del presente, de la comprensión de las situaciones o los hechos y sucesos de la actualidad, pero es fundamental que vayamos reflexionando. Nuestras clases más que nada van a convertirse en un conversatorio. Vamos a ir analizando, estudiando, reflexionando y las tareas se basarán a ello. ¿Sí? No va a ser mayor complejidad. Yo quiero que se quiten también esa idea de la cabeza de que muchas de las veces nos dicen que la historia es aburrida, es tediosa. Hay temáticas que sí, que por lo más que se intente pensar, suelen ser aburridas y muy cansonas, pero vamos a procurar que esto no suceda. Y en caso de que suceda, pues a ir avanzando estas temáticas para poder entender de mejor forma todos los elementos y los hechos con los cuales nosotros nos vamos a ir encontrando, chicos, ¿sí? Para comenzar con nuestra clase, quiero compartir con ustedes un pequeño video motivacional ante ante el inicio de nuestro periodo. Vamos a ver, chicos, por favor, y tomemos mucha atención. No sé cuál es el sueño que tenés. No importa lo decepcionante que puede parecerte el camino a ese sueño. Si ese sueño lo ves realizado en tu mente, eso quiere decir que es posible. Tenés que reconocer que en el proceso de trabajar en tus sueños vas a enfrentarte a la decepción.
y vivir un montón de fracasos. Algunos de ellos muy dolorosos. Hay momentos en los que vas a dudar de vos mismo y vas a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Acaso estoy haciendo algo malo? Para vos que estás experimentando algunas dificultades, te quiero animar a que no renuncies a tu sueño. Los tiempos difíciles van a venir, pero no han llegado para quedarse. Ya van a pasar. Grandeza es la cualidad que tenés que tener. Empezá a creer en la grandeza de pensar en cosas grandes. La grandeza es algo que realmente existe. Existe en todos nosotros. Existe en vos. Es muy importante que creas que sos único y tenés un gran potencial. La mayoría de las personas no trabaja en sus sueños. ¿Por qué? El miedo al fracaso. Y si las cosas no funcionan, tienen miedo al éxito. ¿Y si lo logro y después no puedo controlarlo? ¿Y si me hace infeliz? No seas una persona que no toma riesgos. Invertiste tanto tiempo estudiando a los demás que no tenés la menor idea de quién sos. Es necesario que pases tiempo con las personas que quieren algo de la vida, que no se conforman con lo que tienen, que no se conforman con ser uno más. Tenés que dejar de ser un careta que hace plagio de la personalidad de los demás y comenzar a ser la mejor versión de vos mismo. Vos sos único. Sos único. Comportate como una persona única. Tenés que comenzar a invertir en vos mismo. La opinión de los demás no tiene que convertirse en una realidad. Ya se acabó el tiempo de ser una víctima. Es hora de hacerte responsable de tu futuro. Si nadie cree en mí, yo tengo que creer en mí mismo y aceptar mi responsabilidad con respecto a mis sueños. No importa lo mal que me salgan las cosas, no importa lo que digan los demás. Voy a prepararme y voy a hacerlo, voy a lograrlo. Quiero representar una idea, quiero representar nuevas posibilidades. Voy a llegar al siguiente nivel. Si querés llegar al siguiente nivel, si querés cumplir tus sueños, necesitas invertir en tu mente. Necesitas aprender lo que está relacionado a tu sueño. Necesitas tener metas y un plan de acciones a tomar. No seas de esas personas que quieren lograr algo y no hacen nada. Da el primer paso ahora. Hacé que tu familia esté orgullosa de vos. Convertite en el orgullo de tu ciudad, de tu país. No dejes de trabajar hasta cumplirlo. Esto no ha terminado hasta que lo logres. Bien, muy buenas noches también con los chicos que ya se van conectando en el presente momento. No hay problema que se hayan atrasado, chicos, no hay ningún inconveniente. Ustedes saben que la clase queda grabada para los que quizás no puedan conectarse o se conecten a destiempo. Bien, como una breve introducción, lo que nosotros íbamos estudiando e íbamos analizando principalmente es comprender cuál es el fundamento y la importancia que tiene la historia. La importancia que tiene la historia dentro de nuestro contexto actual. Bien, quisiera ir preguntando, compañera Maribel Janet Cancan, ¿está por ahí? Sí, Lisen, buenas noches, pero entré ahorita. Bien, no hay problema, no. Quisiera preguntarle, para usted, ¿qué es historia? ¿Qué entiende por historia usted?
De pronto lo que pasó, cosas que pasaron en el pasado y que nos pueden servir para el presente. Correcto, cosas que han suscitado en el pasado y que nos pueden llegar a servir en el presente. Muy bien, vamos con Daniel Chávez. ¿Qué es historia para usted, compañero Daniel? ¿Está por ahí? Bien. Licen, buenas noches. Lo que pasa que ahorita estoy un poco ocupado. No sé si me podría tomar al último algo, por favor. Listo, no hay problema, no se preocupe, tranquilo. Muy Bien, amable. no hay problema, tranquilo. ¿Qué es lo que vamos a entender principalmente? Es la comprensión de que la historia se refiere a estudiar el pasado, ¿sí? Entender los hechos y situaciones que han ido trascendentalmente suscitando a lo largo de nuestra época para poder comprender el presente. Nos dice, el pasado que estudia el historiador no es un pasado muerto, sino un pasado que en cierto modo vive aún en el presente. A veces nosotros comúnmente solemos decir, el pasado pisado, yo ya no quiero recordar el pasado, quiero seguir adelante. ¿Por qué? Porque a veces el pasado se caracteriza por tener hechos y situaciones que quizás me han lastimado, que quizás me han dolido, con las cuales quizás yo no he tenido una buena experiencia. ¿Y eso qué provoca? ¿Y qué produce? Principalmente que yo no quiero recordar ese pasado. Pero aunque no queramos verlo de esa manera, el pasado a mí me sirve para mejorar. El pasado a mí me sirve para yo entender qué hice mal, qué decisiones tomé mal y no volverlas a repetir, no reproducirlas en el presente. Por naturaleza, el ser humano constantemente está buscando evolucionar, constantemente está buscando desarrollarse, tener nuevos conocimientos, tener nuevas actitudes, tener nuevo desarrollo, entrar a otros campos, entrar a otros estudios, a otros ámbitos con los cuales quizás pueda tener un referente, de los cuales quizás pueda tener un conocimiento o un acercamiento al presente y sobre todo a una realidad que sea estructurada para mejorar. El ser humano es principalmente un ser de errores y de aprendizajes. Nosotros, por más que queramos, debemos entender que jamás vamos a dejar de aprender. Nunca vamos a dejar de aprender. Aprendemos todos los días. Así sea pasar un hilo por una aguja, así sea ese hecho pequeñito, yo estoy aprendiendo, ¿sí? Estoy aprendiendo este hecho, así sea insignificante para muchas otras personas, para mí puede significar mucho. Quizás así como también puedo aprender un acto académico, puedo aprender un suceso relevante de la historia, todo. Constantemente nosotros estamos influidos y encaminados a aprender, a mejorar, a desarrollar. ¿Por qué es que nosotros nos encontramos actualmente aquí en esta aula de clases? Con la finalidad de mejorar, con la finalidad de prosperar, de desarrollarnos, de mejorar como personas, de alcanzar una meta. Pero todo esto ha venido siendo producto de qué? Del análisis y del estudio de los hechos y sucesos del pasado, de todo lo que ha encaminado a que nosotros nos encontremos en la actualidad. Nosotros actualmente no habitamos la tierra así porque sí, habitamos la tierra porque lógicamente ha seguido un proceso evolutivo. Hemos tenido contacto y referencia con muchas formas de producción, con muchas formas de evolución, con muchas formas de conocimiento, sobre todo de los contextos sociales, de los contextos políticos, de los contextos actuales. De igual forma, nos dice que un proceso social en el que participan los individuos en calidad de seres sociales. A eso se refiere también la historia. La historia no solamente a mí me relata hechos o situaciones, por ejemplo, yo voy a estudiar la historia de la iglesia de la Catedral de Riobamba. Yo voy a estudiar la historia de una casa que está abandonada en el desierto. La historia no se refiere solamente al análisis de hechos materiales, de elementos materiales. La historia principalmente basa su estructura, basa su análisis en el estudio de la sociedad, ¿sí? ¿Qué es la sociedad? La sociedad es un conjunto de personas, un conjunto de individuos. ¿Quiénes son los individuos? Lógicamente los seres humanos.
El ser humano es de quien parte todo, ¿sí? El ser humano prácticamente es el promotor de todos y cada uno de los desarrollos que nosotros tenemos en la actualidad. Si yo tengo una mesa, si yo tengo una casa, si yo tengo una computadora, si yo tengo el internet, si yo tengo un teléfono, es porque en algún momento una persona, un ser humano, tuvo la intención de crearlo. Durante el transcurso de la historia, y nosotros de eso vamos a ir analizando conforme vayamos pasando en nuestras clases, vamos a entender cómo principalmente hubo mucho tiempo en el cual la historia fue directamente relacionado a un ámbito religioso. ¿Qué quiere decir? Que se decía que todo lo que hay, que todo lo que existe, que todo lo que se produce, que cómo se piensa, cómo se actúa, las cosas físicamente que nosotros tenemos, es por obra y gracia de una divinidad. Es decir, que de la noche a la mañana es como que ustedes les digan, de la noche a la mañana ustedes se van a levantar y ya van a encontrar un carro afuera de su casa, un carro último modelo. Las cosas no son así. Si bien es cierto, nosotros sabemos que existe una divinidad para las personas que llegamos a ser creyentes, para las personas que creemos en un Dios, que creemos en un ser supremo. Y quizás hay personas que no creen como tal en un Dios, pero sí llegan a creer en una fuerza mayor en el universo. Siempre, por naturaleza, nosotros estamos creyendo en algo más allá. Filosóficamente hablando, se ha llegado al consenso y al entendimiento de que no quiere decir que necesariamente, porque en mucho tiempo se llegó a creer que solamente la divinidad era la que creaba las cosas, sí, que todo aparecía por obra y gracia. En realidad, el ser humano es el centro de todo. El ser humano es el creador de todo lo que tenemos. Esto no quiere decir que nosotros vamos a negar la existencia de un Dios, vamos a negar la existencia de un ser superior. No, ojo, eso no quiere decir. Quiere decir que el ser humano crea las cosas, pero a partir de la influencia, a partir de la iluminación y a partir del encaminamiento que le da una fuerza superior. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un problema, para las personas, como les digo, que somos creyentes, decimos quizás, Dios, ayúdame, me siento caído, me siento triste, me siento mal, o cuando estoy feliz, Dios, ayúdame a que esto me salga bien. Creemos en un Dios, pero ¿qué es lo que hago? No voy a sentarme a decir, Diosito, ojalá consiga un trabajo y todos los días me quedo sentado en mi casa. No, incluso en la misma Biblia está el que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Si yo salgo a hacer las cosas, si yo salgo a actuar, si yo salgo a tomar decisiones, lógicamente la divinidad, Dios o como lo que ustedes quieran conocerle, también va a influir en ello. Sí, la energía, tal y cual nosotros queramos entenderle y como queramos comprenderle. Bien, chicos, perdón un ratito. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Comprender que si bien es cierto, conforme ha ido pasando la realidad, siempre ha existido una fuerza superior, una fuerza suprema, pero el ser humano es el centro de la sociedad. El ser humano es el centro del conocimiento, el centro de la realidad. Aparece un elemento fundamental, como les digo, vamos a estudiarlo más adelante, pero a breves rasgos, algo que nosotros conocemos como el humanismo. El humanismo es esta ciencia, es esta forma de pensamiento que busca hacer que el ser humano sea el centro de la sociedad, que el ser humano sea de quien parte todo. Si hay una casa es porque alguien lo trabajó, alguien tuvo dinero y pudo crear una casa, pero ¿quién lo hace? Un ser humano, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros llegamos al punto esencial de la historia, a entender que todo es un proceso social, que todos son seres sociales, que todo lo que nosotros tenemos y conocemos está basado en un entorno directamente relacionado al conocimiento. Continuando, tenemos tres conceptualizaciones importantes de lo que es la historia. Principalmente nos dice que es una disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Aquí hay algo importante. Nos dice cronológicamente. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que lógicamente van en orden. No puedo yo históricamente estudiar lo que pasó en el año 1970
y después de estudiar eso me voy a estudiar lo que pasó en la era paleolítica. Es ilógico. ¿Por qué? Porque lógicamente los conocimientos van a estar dispersos, las historias van a estar dispersas. Yo no voy a poder tener coherencia en lo que yo estoy hablando o quizás en lo que yo estoy exponiendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Característicamente la historia lo que hace es ir desarrollando todo de forma cronológica, desde el inicio, desde la forma principal de vida que nosotros tenemos hasta nuestra actualidad. Nosotros también, como datos generales, como datos históricos, tenemos que el origen de la humanidad se conforma con dos teorías. La teoría creacionista y la teoría evolucionista. La teoría creacionista es la que se caracteriza por ayudarnos a nosotros a comprender que el origen de la humanidad parte de una divinidad. Sí, es decir, que Dios fue quien creó a Adán y a Eva, y a partir de estos dos personajes, nosotros descendemos de ellos y se pobló la humanidad entera. El otro movimiento o la otra forma de pensamiento que nosotros tenemos es el origen de la evolución, o más conocido también como el origen del Big Bang, en el cual se habla sobre la explosión de esta supernova y a partir de ello empezaron a aparecer estos pequeños átomos de los cuales empiezan a desarrollarse las primeras formas de vida. Históricamente, esta es la teoría más aceptada por la ciencia, ¿sí? En el cual se habla sobre el análisis de la evolución. No quiere decir que la otra teoría no exista, pero científicamente la teoría de la evolución es la que nos aporta más datos estadísticos, es la que a nosotros nos aporta más conocimientos científicos. Recordemos que lógicamente para nosotros poder analizar y estudiar a la historia, debemos estar conscientes de que hablamos de fechas. Al 100% decir que la historia va a ser netamente exacta es una farsa. Nosotros no vamos a poder saber que la historia es 100% exacta. Pero lo que sí podemos hacer principalmente es entender que la historia data de fechas aproximadas. Sí, hay unas fechas que se acercan más a la realidad que otras, pero todas son fechas aproximadas. Pero entonces yo lo que voy a hacer es ir analizando a la historia de forma cronológica, es decir, por tiempos. ¿Por qué? Porque cuando yo analicé lo que pasó en el Paleolítico, que las sociedades eran nómadas, que se caracterizaban por la caza y la recolección. Posterior a ello aparece el Neolítico. El Neolítico es cuando yo ya hablo de las sociedades sedentarias, aparece la agricultura, los primeros elementos quizás de economía. Esto ya a mí que me permite, lógicamente, tiene lógica. ¿Por qué? Porque incluso la forma en la que nosotros entendemos la realidad viene directamente relacionada de ello, ¿sí? De la cronología, de la lógica. Yo no me puedo poner los zapatos y después ponerme las medias, es ilógico. Todo debe tener un orden, todo debe tener una cronología y eso es a lo que nosotros nos busca entender la historia. Otro de los conceptos que nos explica sobre la historia es que nos dice que es un conjunto de sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etcétera, de un pueblo o de una nación, ¿sí? No necesariamente vamos a hablar solamente de historia, es decir, tal cosa tiene tantos años, esta casa tiene tantos años, este personaje tiene tantos años. No, la historia a nosotros nos da conocimientos de todo, absolutamente de todo. Incluso la historia sirve como fundamento para otras asignaturas. Cuando yo hablo de ciencia, hablo de biología, hablo de química, de matemática, todo tiene una historia. Nosotros tenemos una historia y a eso es a lo que se va concatenando con el siguiente concepto que nos dice que es el conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien también a lo largo de su vida o a su vez en un periodo de ella. La historia principalmente se caracteriza por ello, por tener esta conexión, por tener principalmente este conjunto de elementos, de sucesos, de hechos que a mí me permiten tener un conocimiento elevado sobre la realidad. Yo tengo historia.
La mesa tiene historia, la computadora tiene historia, mi familia tiene historia. La historia está presente en todo. Cuando ustedes ven, por ejemplo, o se les envía quizás a realizar una tarea conocida como las famosas líneas de tiempo. ¿Qué tienen las líneas de tiempo? Pues las líneas de tiempo a mí me sirven para ver la evolución de las cosas, cómo partió de algo y terminó en otra cosa. La historia también es importante comprender que no tiene fin, ¿sí? La historia, por más que nosotros queramos entenderle de esta manera, la historia nunca va a tener fin. Nosotros en algún momento vamos a ser parte de la historia de otra persona, de otras generaciones. En cuanto a ello, también tenemos por qué es fundamental estudiar la historia. Nos dice que la historia es importante para conocer las fuentes del pasado y también los hechos del presente, ¿sí? ¿Qué es una fuente? Una fuente es una forma física o una forma también quizás intangible de la cual yo puedo obtener información sobre hechos pasados o hechos presentes. Esa es una fuente, es el lugar de donde yo obtengo información. De igual manera, me sirve para comprender quiénes somos y cómo somos, de manera de ser conscientes de nuestra realidad. Yo tengo que aprender a ser consciente de lo que yo soy hoy en día. Yo tengo que aprender a ser consciente de las características que a mí principalmente me hacen ser un ser social. Cuando yo hablo personalmente de una forma individual, debo comprender que esto se caracteriza también por ser parte de un entorno, se caracteriza por ser parte del compendio en el que yo me desenvuelvo. Yo soy un ser individual y a su vez soy un ser social. Soy un ser individual porque pienso de una forma única. Soy única, sí, quizás yo soy inteligente, soy divertido, soy amigable. No voy a ser parecido a otra persona, pero sí también soy un ser social. ¿Por qué? Porque soy parte de un grupo. Quizás yo pienso de una manera, pero cuando hay una fiesta, yo comparto lo que hacen todos en la fiesta. ¿Qué hacemos todos en una fiesta? Bailamos, cantamos, nos reímos. Eso es lo que se hace en una fiesta, ¿no es cierto? No quiere decir que porque yo pienso de una manera y la otra persona piensa de otra manera, cada quien va a hacer lo que quiere en una fiesta. No, a eso se refiere. Soy un ser individual, pero a la vez soy un ser colectivo. Tengo pensamientos propios, pero también esto me permite a mí encontrar un punto de conexión con mi entorno. Y también nos permite comprender el presente para saber cómo hemos llegado hasta aquí. A la realidad en la cual nosotros nos encontramos no quiere decir que la hemos llegado así como así. Nosotros llegamos al punto actual con la finalidad de evolucionar. Si nosotros actualmente tenemos tecnología, si tenemos avance en la ciencia, avance en la medicina, es porque el ser humano ha ido consiguiendo estos logros, porque el ser humano ha buscado la historia, ha propuesto la historia en su entorno, en su contexto, con la finalidad de evolucionar. Compañerita, buenas noches, chicos, buenas noches, mil disculpas por interrumpirles. Mira nomás, Miriamcita, sí. Chicos, buenas noches, qué gusto Buenas noches, Lice. poderle ingresar a su aula, poderle ver, aunque Buenas sea noches, por Lisa. medio de la cámara, poderle ver a ustedes, chicos, conocerle. Qué guapos, simpáticos, miren ahí la señorita Erika Guamán, todos guapos, todos simpáticos ahí. Qué emoción el verles. Chicos, nomás para indicarles que vuelvo y repito, estas 2 semanas no hay tareas, solamente son nivelaciones, recuperaciones, solamente tenemos estas 2 semanas de propedéutico. Bienvenida mi hermana Manuelita Saquicilí, bienvenida al aula de clases. Muchas Un gusto el gracias. tenerle aquí también a todos los estudiantes. Así que chicos, no va a haber tareas estas 2 semanas, no va a haber tareas. Vamos a tener solo nivelación, recuperación, nada más. A partir del 1 de marzo estaremos con las tareas normalmente en la plataforma virtual. Usted tendrá su plataforma virtual, sus tareas y sus clases. Eso es, chicos, qué emoción, sigan adelante. Les quiero compartir una felicidad grande que tuvimos hoy, gracias a Papito Dios. Hoy a media tarde nos llamó el distrito educativo para que le carguemos, la secretaria cargue las notas
al sistema del Ministerio de Educación para lo que corresponde a las titulaciones de los señores que están en tercero de bachillerato. Al momento que la compañera secretaria iba cargando las notas al sistema, se les iba reflejando ya el listado de los exonerados. De 142 estudiantes que se van a titular, existe una lista de 23 estudiantes exonerados para no rendir el examen de grado. Qué alegría, qué felicidad. Eso nos da a entender, eso nos muestra, es el resultado del esfuerzo que ustedes como estudiantes lo ponen a su proceso educativo. Entonces, ustedes también están cerca de la recta final también. Ustedes saben que los meses, este periodo ha pasado volando, igual creo que también. Así que chicos, de la misma forma, pongan ustedes empeño para que ustedes también salgan exonerados del examen de grado y puedan tener esa satisfacción de no preocuparse por rendir un examen de grado. Eso es, mis queridos estudiantes, qué emoción, qué gusto el verles. Le voy a estar visitándole todas las tardes, viendo su sonrisa, su alegría. El compañero de Educación para la Ciudadanía estará trabajando con la materia que más me gusta, como digo yo, lo que son los valores. Les estará enseñando también enseñanzas bíblicas, que eso ustedes saben que nos lleva a la enseñanza de toda la vida, es enseñanza para la vida. Así que una materia muy bonita, esta materia de ciudadanía va a ser la más fácil, que si antes ha sido difícil, ahora va a ser la más fácil. La muy, muy facilita, donde todo mundo va a tener 10. Y vamos a aprender a ser buenos padres, buenas madres, buenos hermanos, buen prójimo, buen vecino, hasta buenos novios y buenas novias. Así que eso, mis chicos, un gusto el saludarle y sigan adelante. Tranquilitos todavía, tomen fuerzas, descansen un poquito hasta el 1 de marzo, que ahí vendrán las tareas. Eso, señores estudiantes, cualquier inquietud, no duden en escribirme y mi teléfono está dispuesto para contestar. Ya saben que les contesto, pero excepto de noche, porque ya estoy roncando yo también. Gracias, Eso es, licenciada chicos. Miriam. Muchas Doña gracias. Magdalenita, un gusto, un abrazo a la distancia, un abrazo. Sí, muchas gracias A por todos, todo. a los Gracias. chicos, un abrazo. Eso, mis queridos chicos, y una buena noche. Sigan adelante con la compañera Génesis y hasta mañana, Dios mediante. Gracias, Gracias. licenciada. Que descanse, licenciada. Buenas noches. Bien, chicos, entonces continuamos ya para ir dando por finalizada nuestra clasecita del día de hoy. Como dice la compañera Miriamcita, esto sirve más que nada como una forma de incentivarles a ustedes que para todos somos capaces de alcanzar los objetivos y las metas. Aunque no parezca así, para nosotros es una gran satisfacción el verles a los chicos ahora que están alcanzando estas exoneraciones y saber que muchos de ustedes también pueden en algún momento alcanzar estos sueños y estas metas que son para todos y cada uno de nosotros, chicos. ¿Sí? Tenemos, ya falta poquito para que se nos acabe la clase, para ir finalizando con nuestra clase. Quiero compartirles un pequeño video que nos habla sobre entender para qué sirve la historia. Quizás estando viendo el video se nos acabe la clase, chicos, pero conforme a ello, yo les compartiré la clase grabada al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, me pongo a sus órdenes, me escriben nomás y con ello damos por culminada nuestra clase hasta que se nos acabe el tiempo del video, chicos. Historia. Consejas que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. Pero, ¿nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha, hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda, nuestra capacidad de aprender es enorme. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz?
¿Por qué no aprendemos a ser justos? ¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con todos los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de la vida algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia, es probable que la imaginemos como una simple narración muy larga, en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que